bachillerato seccional. En este video voy a mostrar y explicar lo que es el laboratorio 3 de programación, el cual consiste en 4 programas. El primero nos indica que tenemos que crear un switch and case en el que ingresaremos un número y nos mostrará un día de la semana. Para el diseño colocamos un textbox, un botón para mostrar el número, un label para mostrar el día de la semana, el botón para mostrar el día de la semana, el cual se mostrará en el label, y un botón para ir a la ventana 2. Lo primero que hacemos es crear la variable valor, que será de tipo entero. Este valor lo tomaremos del textbox 1, por lo tanto convertimos el valor que ingresemos en el textbox 1 a tipo entero. Luego colocamos un switch que tomará el valor de esta variable. En el caso 1, o sea que si ingresamos el número 1, en el label se mostrará la palabra lunes y cerramos el caso. En el caso 2, en el label colocaremos la palabra martes. En el caso 3, la palabra miércoles. Caso 4, jueves. En el caso 5, viernes. Caso 6, sábado. Y en el caso 7, la palabra domingo. Cada número corresponde a un día de la semana. Luego, para el botón que nos enviará a la siguiente ventana, colocamos la ventana a la que queremos que nos dirija y b.show para que nos muestre la ventana. Ingresaremos cualquier número, por ejemplo 3, y nos tiene que mostrar la palabra miércoles. 6 que mostrará la palabra sábado. Y 1 la palabra lunes. En el siguiente programa se nos pide que creemos un programa en el que el usuario ingrese los datos desde un campo de texto. Igualmente tiene que definir la cantidad de datos que aceptará el ciclo. En este caso creamos dos textbox. En el primero se ingresarán los datos y en el segundo la cantidad de datos que aceptará el ciclo. Un botón para ingresar los datos, un listbox que mostrará los datos y un botón para ir a la siguiente ventana, que es la ventana 3. Creamos la variable n que sea de tipo string. Esta variable la tomaremos del textbox 1. Luego indicamos que los valores de lo que ingresamos en el textbox 1 se ingresarán en la variable en la lista, la primera lista. Luego tomaremos el valor de b, que será el valor del máximo de datos que aceptará el ciclo. Esto lo tomaremos del textbox 2, por lo tanto lo tenemos que convertir a tipo int. Luego declaramos la variable i, colocamos un ciclo for para que los datos que iremos ingresando se repitan en la lista. Luego en el mismo ciclo for colocamos un condicional if en el que indicamos que si i es igual a b, nos tendrá un mensaje que dirá que se alcanzó el límite de datos y se bloqueará el botón 2. Colocaremos un límite de datos de 3. Ingresaremos los datos. Aquí ya tendremos 3 datos, por lo tanto al ingresar el siguiente dato, nos saldrá el mensaje que dirá el límite de datos alcanzado y el botón se bloqueará.
El siguiente programa nos pide el llenado de una lista tipo cola y una lista tipo pila desde un campo de texto. Nos indica también que el programa debe tener un límite de 20 datos. Colocamos un textbox para ingresar los datos. Igualmente un botón para llenar una lista tipo pila y una lista que sea de tipo cola. Primero indicamos que la lista tipo pila se borrarán todos los datos que hayan en ella. Declaramos la variable n que será de tipo string, la cual tomaremos del primer textbox para ingresar los datos en la lista. Indicamos que en la lista tipo cola se ingresarán los datos que ingresemos en n. Declaramos la variable i y colocamos un ciclo for para que los datos se repitan. En el ciclo for colocamos la lista listbox cola y luego indicamos que se agregarán los datos de esta lista en la lista tipo pila. En el mismo ciclo for colocamos un condicional if en el cual indicamos que si i, el valor de i, es igual a 20, se bloqueará el botón que nos permite ingresar los datos y nos mostrará un mensaje que nos dirá que el límite de datos es alcanzado. Entonces colocaré los números del 1 al 20 y se tendrá que bloquear el botón. Entonces, como llegamos a los 20 datos, nos mostrará un mensaje en el que se indica que el límite es alcanzado y se bloqueará el botón de llenar. Por lo tanto, se alcanzó el límite que es de 20. En el siguiente se nos solicita la aplicación de un parqueo. Primero nos piden que realicemos la base de datos en MySQL. Primero eliminamos la base de datos si esta existe y luego creamos la base de datos triunfador e indicamos que la vamos a usar. Creamos la tabla datos. El primer dato será la placa del auto. Será de tipo entero. El color del auto, que será de texto. Ciudad y tiempo, igualmente de texto. Insertaremos 15 datos en el cual se indica la placa, el color, la ciudad y el tiempo que permanecerá. Nos pide que creemos un sistema en C#. Creamos un botón para consultar los datos y un Data Grade View. Insertamos un mínimo de 15 datos que ya los ingresamos en esta base de datos. Y por último nos pide que generemos una consulta donde se pueda ver los clientes que pagaron la tarifa de 10. Entonces el sistema nos dice que
Las personas que se mantengan de 1 a 3 horas en el parqueo serán las que pagarán la tarifa de 10. Primero nos conectamos a la base de datos, colocamos la librería. Luego creamos el método para conectar, en el cual conectaremos a la base de datos triunfador. Iniciamos el método. Luego creamos una variable tipo string código que será igual a 3. Luego creamos la variable SQL en la que ponemos el query, en el que seleccionaremos los datos de la tabla datos, en los datos donde el tiempo sea menor al código, que es 3. Colocamos el adaptador. Aquí crearemos las tablas que se conectarán a la base de datos. Y esto que representará un memoria cache de datos, los cuales colocaremos en el Data Grid View 1 por medio de tablas. Ahora generaremos la consulta en la cual se muestran todos los clientes del parqueo que pagaron la tarifa de 10 quetzales, en el cual todos tienen un tiempo de 1 a 3 horas.